My fellow Americans, this is Liberation Day. Queridos compatriotas, este es el Día de la Liberación. Lo hemos esperado por mucho tiempo y será recordado para siempre como el día en que empezamos a devolverle a Estados Unidos su riqueza. America wealthy again. En abril de 2025, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió al mundo anunciando un giro a la política comercial que había caracterizado a su país. Muchos lo vieron como el inicio del fin de la globalización. Día de la Liberación, el día en el que Trump repartió aranceles prácticamente a todo el planeta. Se espera que Estados Unidos empiece a aplicar aranceles a sus dos países vecinos, México y Canadá. También impone un 10% adicional a las importaciones chinas. Lo que algunos consideran como la madre de todas las batallas comerciales, un paquete de aranceles que puede poner de cabeza el sistema global de comercio. Lo de los aranceles parecía una reliquia del pasado, porque parecía que ese gran flujo de la integración entre mercados, de la reducción de las barreras, de la expansión del comercio, la globalización era como un río, parecía como un destino. Paolo Riguzzi es especialista en historia de las políticas económicas y las relaciones México-Estados Unidos. Cuando la experiencia histórica nos enseña que no es así, en realidad hubo otras etapas de globalización que luego se interrumpieron de forma drástica y se revirtieron. Paolo ha estudiado distintos momentos históricos en que el comercio se ha abierto al mundo y otros en que se ha cerrado esa puerta. Hay aranceles desde que hay Estado, desde que hay fronteras. E históricamente se han utilizado con dos propósitos. Un fin fiscal, el de allegarse recurso para el erario, y el otro fin, el fin de proteger ciertas actividades al interior de un espacio nacional de la competencia externa, aplicando justamente esos derechos de importación que favorecen ciertos sectores económicos internos. Según Paolo, las políticas de Trump no son una ocurrencia, son la expresión de una corriente política que ve a los Estados Unidos como el gran perdedor de la globalización económica, sobre todo de los tratados comerciales. Conciben eso como lo que se llama un juego de suma cero, en los que solo hay unos ganadores y unos perdedores. Dos polos extremos, no hay una distribución de beneficios que, aunque de manera desigual, pero se distribuyen entre todos los participantes. No, solo hay ganadores y perdedores, y ellos ven un ganador fundamental que es China y un perdedor igualmente fundamental que es Estados Unidos. ¿Cómo pasamos de décadas de apertura comercial a la amenaza de una guerra arancelaria en el mundo? ¿Qué pasó con la idea de unidad comercial en América del Norte? ¿Y entre México y Estados Unidos? ¿Qué papel juegan los argumentos históricos en la justificación de todo esto? Esto es Pasado Presente, un podcast del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México en el que historiadoras e historiadores nos cuentan las bases para entender nuestro presente. Yo soy Carla Benítez y en este episodio platiqué con Paolo Riguzzi sobre aranceles y otras políticas económicas entre Estados Unidos, México y el resto del mundo. Yo soy Paolo Riguzzi, profesor investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Me ocupo de historia económica y de historia de las relaciones México-Estados Unidos. En uno de tus libros de reciprocidad imposible, con punto de interrogación, sí, mencionas que cuando llegaste a México en el 91 se estaba discutiendo el Telecán y pues que te llamó mucho la atención que para ti quizá como extranjero era muy evidente la asimetría de la relación, pero no sé si hay algo que, o sea, como elementos que para ti sean evidentes, pero que a lo mejor nosotros ya normalizamos de ser vecinos y tener esta relación con Estados Unidos. Sí, bueno, yo soy un inmigrante, entonces, como todos los inmigrantes que se enfrentan a un contexto que no conocen de manera profunda, en el cual no están inmersos, a veces es más fácil captar elementos que llaman la atención, que constituyen así algo que destaca en un panorama que a veces quien observa de manera cotidiana no está tan sensible, quizás. Claro. Entonces yo llegué, en efecto, cuando se estaba negociando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y me pareció un hecho realmente sorpresivo y muy notable que se pudiera negociar un tratado de esos alcances, que eran muy amplios, entre, en efecto, economías tan dispares,
países caracterizados históricamente por una asimetría de recursos, pero también de poder, lo cual en efecto desembocó en una negociación exitosa, me parece, pero también que tuvo que enfrentarse a desafíos enormes. Claro. Entonces yo, como alguien que había estudiado la historia económica, la historia de las relaciones México-Estados Unidos, miré hacia atrás para ver Claro. ¿Cómo en llegamos el aquí? laboratorio de la experiencia histórica si había algo parecido. De ahí surge, digamos, mi interés en ese aspecto, en el manejo de la relación comercial y en la gestión de la integración comercial a través de los tratados entre México y Estados Unidos. Y bueno, en ese sentido es muy interesante porque en el 91 de lo que se hablaba era el Telecán, ¿no? Y obviamente ahí también se trataron muchos temas como los que ahorita están empezando otra vez a surgir. Sí, aunque el trasfondo es muy diferente. El trasfondo en el sentido de el escenario, pero también los intereses, las ideas y las instituciones a través de las cuales se procesa Claro. la negociación y el posicionamiento de cada uno de los países. Así como su nombre indica, el Telecán era un tratado de libre comercio de América del Norte. ¿Qué significa eso? Significa, en primer lugar, que las partes involucradas, no solo México, Estados Unidos, sino también Canadá, consideraban el libre comercio como un objetivo legítimo y provechoso. Claro, para todas las mutuamente. partes. Y que esa idea del libre comercio, de facilitar, propiciar la integración económica, comercial entre los tres países, tenía como esfera de acción América del Norte, una idea de... Como cierta unidad. Sí, pero sí, la idea de algo que iba más allá de la suma de los tres países. Antes se había visto un intento así tan ambicioso. No, es cierto que cuando surge la integración comercial entre México y Estados Unidos, es decir, en las dos últimas décadas del siglo XIX, hubo discusiones, hubo proyectos, incluso se llegó a negociar un tratado de reciprocidad comercial, como se llamaba, pero en una escala mucho más modesta y que al final no se pudo concretar porque el Congreso de Estados Unidos nunca lo aprobó. Pero en la escala en lo que lo planteó el Telecán, no. Luego sí, es cierto, también hubo un tratado comercial otra vez bilateral, México-Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial, como parte de la coordinación de esfuerzos para contribuir a la lucha contra las potencias del eje, el nazifascismo, etc. Claro, tiene una explicación política. Una explicación muy política de una emergencia política, geopolítica y también económica, y que de hecho se rescindió, se canceló a instancias de México a finales de los años 40. Es decir, no sobrevivió esencialmente a esa emergencia que lo había creado, que lo había motivado. Así que desde ese punto de vista, en cambio, el Telecán representaba un cambio de escala y de horizontes, sí, mucho más profundo, mucho más amplio, que tenía que ver con lo que se estaba gestando también en el contexto internacional. Justo. Es decir, el colapso de la Unión Soviética, por un lado, del mundo comunista, las reformas de mercado de China, es decir, la integración progresiva de China a la economía internacional, lo que se pensó podía ser también una tendencia a la formación de grandes bloques económicos, y también entonces la dinámica que llevó a la liberalización y a la apertura económica de los mercados, es decir, la reducción de las barreras comerciales, arancelarias, en la mayoría de los países. Recordemos que 1995 fue cuando surgió la Organización Mundial del Comercio, es decir, como centro coordinador de esa integración comercial en escala global, justamente. Y eso es decir, entonces en eso se colocó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? El Telecán. Y eso es muy interesante porque justo, y me recuerda una cita que tienes en tu libro de
Millward, de Sí, un historiador económico británico. que dice Millward. esto de los aranceles son asuntos tan poco interesantes, salvo cuando se relacionan con los eventos políticos que les atribuyen sentido. Y me pareció maravillosa porque creo que justo, ahorita ya nos diste ejemplos de, claro, estas negociaciones o estos tratados se ubicaron en momentos muy específicos, o sea, el contexto histórico, pero un poco como trayendo esto al presente. Ujú. ¿Cuál es el contexto o cómo explicarías? De repente todo el mundo está hablando de aranceles, ¿no? Es la noticia. Y entonces justo es quizá más fácil ubicar este evento político porque tenemos ahí un señor bastante llamativo, pero no está solo, ¿no? Y esto que habías mencionado de cómo había una tendencia a lo mejor a hacer un mercado global o generar ciertas libertades, o no sé cómo sería la palabra correcta para llamarlo, y de repente sale este señor y nos dice, voy a poner todos estos aranceles. ¿Qué pasa ahí? Nos perdimos en la historia. Sí, muy oportuno el punto que planteas, es decir, cómo la palabra en sí, aranceles, se volvió claramente una palabra clave 2024-2025. Sí, seguro será de las palabras más buscadas. Exactamente. Creo si nos dedicáramos a revisar los motores de búsqueda, las herramientas que ofrece Google para ver la recurrencia de una palabra, sí, seguro ciertamente sería... encontraríamos que aranceles está en el así, top 10, en el top de la tabla de frecuencia. Y esa es muy buena entrada para entender el tema. Porque los aranceles, gracias, entre comillas, al presidente de Estados Unidos, a Trump, los aranceles se volvieron noticia. Y es curioso en cierta medida porque el arancel en sí tiene un aspecto técnico que usualmente no tan sencillo de convertir en algo espectacular o una noticia que marca los titulares de los periódicos, de los noticieros o de las discusiones en las redes sociales. ¿Cómo pudo acontecer esto? Empezamos con decir entonces que aranceles es la traducción española al español de lo que en inglés es tariffs en plural. Ahora también se ha dado en usar el anglicismo de tarifas, pero me parece que quizás es más preciso en este sentido hablar de aranceles. ¿Y qué son los aranceles? Son derechos fiscales que se aplican a las importaciones que se reciben del resto del mundo. ¿Y cuándo surgen los aranceles en la historia? Porque eso no es una cosa que se inventó No, Trump. por supuesto, no, desde luego. Hay aranceles desde que hay estados, desde que hay fronteras. Así que los aranceles representan como un legado, una herencia de muy largo plazo. E históricamente se han utilizado con dos propósitos, dos fines. El primer fin es un fin fiscal, el de allegarse recursos para el erario. Y el otro fin, el fin de la protección, que luego de ahí el término proteccionismo, es decir, proteger ciertas actividades que se realizan al interior de un espacio nacional, ciertas industrias, ciertos sectores económicos, de la competencia externa, aplicando justamente esos derechos de importación que favorecen ciertos sectores económicos internos. Ahora bien, el tema aquí es que inmersos como estábamos en el proceso de globalización, eso nos hizo olvidar la palabra. Claro. Nos hizo olvidar la palabra aranceles, nos hizo olvidar el arancel como instrumento de la política económica. La globalización económica, comercial, financiera, significó muchas cosas, algunas buenas, otras menos, muy complejo, pero me parece claro que generó cierto torpor, por así decirlo. O sea, nos hizo perder sensibilidad a lo que estaba ocurriendo, sencillamente pensando que la globalización era como un río que nos llevaba una tendencia duradera, inmutable, destinada a reproducirse de forma automática, cuando la experiencia histórica nos enseña que
pues así, en realidad. Claro. Hubo otras etapas Sí, sí, no históricas es la única forma. de globalización muy, muy intensa y que luego se interrumpieron de forma drástica y se revirtieron. Como que perdimos esa sensibilidad. Lo de los aranceles parecía una reliquia del pasado, Claro. porque parecía que ese gran flujo de la integración entre mercados, de la reducción Sí. de las barreras, de la expansión del comercio, parecía como un destino. Y luego los cambios políticos en Estados Unidos en particular nos trajeron de vuelta a una realidad, o sea, nos despertaron de ese torpor. Claro. Y nos obligaron entonces a confrontarnos con temas, categorías, problemas como el de los aranceles que habían, Habían estado como... al margen de toda la discusión. Tuvimos que desempolvar de forma acelerada bajo unas presiones además muy súbitas, muy violentas, que emanaban de Estados Unidos con esa realidad. Sin embargo, quisiera agregar algo, que esa no era una novedad absoluta, porque ya durante la primera presidencia de Trump, eso se había manifestado y creo que muchos hicimos el error de confundir la primera presidencia de Trump como una especie de episodio anómalo. No tomarlo Un tan... paréntesis disruptor más en las palabras, más en los mensajes que luego en la realidad. Y terminada esa presidencia de Trump, se podía volver sencillamente reenchufar. Claro, ¿no? como si fuera una cosa extraordinaria que iba a regresar a su sí, fin. como un episodio de locura, después de lo cual se podía reenchufar la corriente de la globalización. La programación. Exactamente, volvemos a los negocios así como estaban, y en realidad nos dimos cuenta que no, que esa era una dislocación mucho más profunda que acontecía en la principal economía internacional. Ya no era la única, sino principal, ya en cohabitación con otra muy grande, en Asia, en China, pero que manifestaba un cambio profundo de actitudes con respecto al fenómeno de la globalización y a la manera en que Estados Unidos estaba inserto en la dinámica de la globalización y en la economía mundial. Que me parece bien interesante y estoy un poco dividida, no sé si te pasa lo mismo. Como contemporánea me causa mucha incertidumbre, evidentemente, pero mucha de la justificación que está dando Trump tiene que ver con una interpretación que él está haciendo de la historia. Y una interpretación muy particular. Sí, absolutamente. Es muy cierto esto, es decir, que en la segunda presidencia de Trump, lo que llaman el Trump recargado, reloaded, viene con una intensidad, una fuerza mucho mayor, pero también con una integración del mensaje y de la política que toma como fundamento supuestamente un balance histórico. De hecho, el mismo Trump ya lo había anunciado durante su campaña como candidato. Es decir, que él lamentó, o se arrepintió de no haber empujado más la política arancelaria, la política comercial, de haberse distraído en otras cosas, pero que ahora lo iba a hacer de una manera mucho más integral y con mucho más impulso. Pero para quien quería verlo, los observadores atentos, no pasó desapercibido la transformación de lo que era el Telecán cuando se renegoció en un tratado que ahora se llamaba TEMEC, Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos, Canadá. Ahí hubo ese cambio de denominación, es muy revelador, no es cualquier cambio, no es un ajuste en la etiqueta que no significa nada. Porque la condición para renegociar el Telecán, la condición impuesta por Trump en su primera presidencia, por Trump y su grupo, fue que ya no se hablara de libre comercio y no se hablara de Norteamérica. O sea, tenían que salir los dos grandes conceptos que habían motivado el Telecán. Es decir, que el libre comercio
era algo provechoso. Sí, y que era algo y más que ese grande. libre comercio tenía como espacio común un área más grande que iba más allá de los 3 países. No, esos eran elementos para él perniciosos y había que depotenciarlo en ese sentido. Ni libre comercio ni América del Norte. Comercio y entre 3 países, ya sin ningún tipo de horizonte o de ambición de integración. De hecho, en eso Trump es muy coherente porque en todas sus campañas políticas, así como los libros que ha escrito, por lo menos de los que es autor, Exacto. siempre ha manifestado una crítica muy radical a los tratados de libre comercio que Estados Unidos había suscrito, el Telecán, pero también otros tratados. Pero el Telecán en particular le parecía el ejemplo de un tratado especialmente desventajoso. Es muy interesante que él lo lee como que Estados Unidos es el gran perdedor. Sí, ¿no? en general ese es el núcleo de las políticas de Trump y de su grupo. Es decir, que el gran perdedor de la globalización económica de las últimas 4 décadas y de los tratados comerciales que la han apuntalado ha sido Estados Unidos. Ellos conciben eso como lo que se llama un juego de suma cero, en los que solo hay unos ganadores y unos perdedores. 2 polos extremos. No hay una distribución de beneficios que, aunque de manera desigual, pero se distribuyen entre todos los participantes. No, solo hay ganadores y perdedores. Y ellos ven un ganador fundamental que es China y un perdedor igualmente fundamental que es Estados Unidos. Esa es la idea central de todo lo que ahora vemos de manera muy desordenada, muy incierta, abrirse paso, pero es el intento de remediar esa balanza totalmente, que ellos ven como totalmente cargada desfavorable, cargada, sesgada, y que ahora ellos tratan de como reequilibrar. Reequilibrar, exactamente, rebalancear. Pero no son los únicos que se sienten perdedores. O sea, esta lectura, o sea, sí son como el que tiene el discurso a lo mejor más fuerte. Sí, pero también en este sentido el discurso, pero también la convicción más fuerte. Es decir, que ponen esto como el centro de la agenda económica. Claro. En el centro de su política económica interna y su política económica exterior. Es decir, transforman una convicción y un balance en una política, en una conducta. Y obviamente cuando eso lo hace la primer potencia económica mundial, junto con China, pero tiene impacto para el resto del mundo. Claro. No se diga para los vecinos. Pues sí, los vecinos inmediatos, además. Exactamente, pero obviamente es un mensaje, es una política cuyo alcance es el resto del mundo. ¿Y no ves como una especie de justo idealización a este pasado proteccionista? Ahora, sí, como tú decías, entonces, ¿en qué sentido Trump usa la historia y la experiencia histórica? La usa para decir 2 cosas. La primera es que Estados Unidos ha sido predominantemente proteccionista en sentido comercial a lo largo de su historia. Y segundo, que ese proteccionismo es lo que le ha permitido su ascenso como potencia económica mundial. Y las dos, como siempre sucede cuando la política se apropia de la historia para un fin, la tuerce y extrae solo lo que conviene, son medias verdades. Exacto. Son medias verdades en el sentido de que sí hay etapas de proteccionismo acendrado en la historia de Estados Unidos, en el siglo XIX, en los años 20, en los años 30, después de la crisis de 1929, pero también hay etapas de liberalización y de apertura en la que el nivel, por ejemplo, de los aranceles en Estados Unidos era, por lo general, inferior al de muchos de sus socios comerciales, y el mercado de Estados Unidos era relativamente abierto, como fue en particular después de la Segunda Guerra Mundial.
Y también es muy dudoso y es cuestionable que ese proteccionismo comercial haya sido el ingrediente principal Claro, es una cosa mucho para más crear, compleja. porque muchos otros países adoptaron el proteccionismo comercial Y no se crecen convirtieron, en y eso no potencia. resultó especialmente provechoso para el crecimiento de su economía. Pero aquí el punto es que Trump y su grupo, siempre también es importante recordarlo, no es solo Trump como claro. un individuo aislado que tenga así unas ideas mal fermentadas, como se dice, o unas ocurrencias, sino que es parte de justamente de ese balance de la Claro. experiencia de la histórica del comercio de Estados Unidos. Y son temas, por ejemplo, en los cuales la inspiración viene de personajes como Robert Lighthizer, que es una figura muy importante para entender ese tipo de reorientación estadounidense en contra del libre comercio, una reacción en contra de la globalización. Robert Lighthizer fue un abogado corporativo que se especializó en el comercio internacional, los aspectos jurídicos del comercio internacional, que fue asesor de varios presidentes ya de Trump durante su primera presidencia, y me parece que es la figura que más ha contribuido en esa reconfiguración de cómo el Partido Republicano, que tradicionalmente había sido el partido favorable al libre comercio, en cambio ahora se transformó en un partido que ve el libre comercio internacional como una amenaza y como algo especialmente perjudicial, dañino para Estados Unidos. El último libro de Robert Lighthizer se llama No Trade is Free. Ningún comercio es libre. O sea, con el mensaje, no nos vengan a decir... Claro, tiene un costo. Que hay, exacto, cualquier cosa tiene un costo, ese costo lo ha pagado de manera desproporcionada Estados Unidos. Todos los interesados, creo que ir más allá de la actualidad periodística, del sensacionalismo, creo que leer ese libro es importante porque ahí están de una forma mucho más articulada, pero también fácil de entender, porque no es un libro político y no técnico. Claro. Entender las ideas y los argumentos que están detrás de Trump. Y en el caso específico de México-Estados Unidos, esta lectura de yo soy el gran perdedor, ¿cómo le está afectando? Porque no es lo mismo estar del otro lado del mar a estar del otro lado del río Bravo. Sí, por supuesto. Evidentemente, las repercusiones, como es fácil imaginar, son mucho más inmediatas. Y son mucho más inmediatas porque tienen que ver con el comercio, tienen que ver con el movimiento de la población, tienen que ver con lo que consumimos, con los estilos de vida, con los anuncios publicitarios, es decir, con la integración entre las dos economías. Como hemos dicho, esa integración sí es una integración asimétrica, pero hay elementos de interdependencia, no es solo México que depende de Estados Unidos. Sí, son las dos partes. Obviamente, para México, Estados Unidos representa desde final del siglo XIX el mercado principal para sus exportaciones, el mercado principal para 3/4 partes de lo que México exporta. Sí. Pero en los últimos 20 años, gracias en efecto al Telecán, México también se convirtió en el primer socio comercial de Estados Unidos, el país del cual Estados Unidos importa la porción más grande de los bienes, aunque luego sí podemos distinguir entre el comercio de bienes y servicios. El comercio de bienes es muy favorable a México. En el comercio de servicios eso en parte se reequilibra. Es decir, entonces los dos países sí tienen, como presupone la integración económica, están amarrados de alguna manera. El número de vínculos, de lazos, de cruce entre empresas, consumidores. Claro, es amplísimo. Es amplísimo. Y esto no obliga de alguna forma, o sea, suena un cambio de paradigma. Por supuesto. Por supuesto, es un cambio de paradigma. Aquí me parece que lo que todavía tardamos en entender es que en efecto es un cambio de paradigma. Es decir, no es un ajuste de algo que no funcionaba bien y veo cómo se puede, ¿no? arreglar. No, se pretende cambiar
Sí, completamente. Sí, y si tu mayor socio comercial cambió de jugada, Así es. entonces es como México, ahora ¿qué Ahora, va a pasar? Al mismo tiempo, voltear página, cambiar de paradigma, es más fácil anunciarlo Claro. que concretarlo. O es decir, entre las dos cosas Sí, sí. hay un trecho muy grande, Sí, porque una gran complejidad. Es decir, el gobierno de Trump está decidido en reducir la integración de Estados Unidos en la economía internacional, en producir una desglobalización de la economía internacional, en el entendido que eso va a dañar sobre todo a China, que se le va a quitar viento a las velas de la economía china. Y lo están haciendo esencialmente a través de los aranceles, de esa elevación descomunal de los aranceles, no solo para China, sino para el resto del mundo. Curiosamente, o no tanto, también para sus vecinos o aliados o socios como son Canadá y México, que entran en el blanco. Y esa también la novedad de las políticas de Trump, que aparentemente no hacen distinción entre rivales como puede ser China. Exacto, es como todos, sálvense quien pueda. Y exactamente, quien se deje o quien está al alcance va a ser afectado, porque el movimiento del elefante que se aleja de la globalización obviamente va a salpicar a todo lo demás. Que el elefante que quiere salirse del río, de ese río caudaloso de la globalización, va a salpicar todos los que están cerca. Obviamente implica una transición, un proceso que no va a ser lineal ni sencillo, porque hay muchos intereses comerciales, muchos intereses de empresas, lo que se llaman las cadenas productivas, que son el entrelazamiento de que ya lo empresas vimos, por ejemplo, en el COVID, cuando se paralizó y de repente era como, bueno, ¿a poco dependemos tanto de tantos países? De chip, de microprocesores que deben llegar de Asia, y si no llegan no podemos producir autos, otros componentes. Por eso también, obviamente, estamos viendo, y ya vimos que hubo reacciones en contra, fuerzas que se oponen, contrapesos a ese intento de cortar así de una manera drástica y unilateral esas cadenas productivas y esos lazos. Por eso es muy fácil decir, como hace Trump, que debe haber un auto estadounidense. Claro, completamente. Y muchos se preguntan, ¿qué es un auto estadounidense? Porque hasta ahora, en Estados Unidos, como el resto del mundo, los autos se integran con... van y no sé cuántas veces cruzan la frontera. Cruzan la frontera varias veces integrando autopartes, componentes que se fabrican en diferentes lugares. Puede haber porcentaje, pero como tal el auto estadounidense no existe, es una fantasía. Y en ese sentido, algo que hemos escuchado mucho es el término también de guerra arancelaria. Y no sé si se refiere precisamente a esto que está haciendo o es una cosa más... Guerra arancelaria tiene que ver, guerra arancelaria, guerra comercial, tiene que ver con la dinámica de acción y reacción. Y es como yo te pongo tanto global, y yo te contesto con eso. Por lo general, esas escaladas arancelarias como las que Trump anuncia y que luego pone en acción, generan respuestas de otros países, generan lo que se llama la represalia, una represalia arancelaria. No todos los países están en condiciones de hacerlo. Está en condiciones de hacerlo China, obviamente por el tamaño de su economía. Está en condiciones de hacerlo la Unión Europea, obviamente, pero para economías de... más modestas. Sí, digamos, de un tamaño inferior, como podría ser México, pero muchas otras, el tema de la guerra arancelaria es dudoso que sea un instrumento eficaz. Podría hacerlo quizás selectivamente, muy selectivamente, en algunos puntos que sí afecten, que se hagan sentir, digamos, para ciertos intereses estadounidenses, pero entrar en una dinámica de guerra arancelaria es muy probablemente dañino para los propios intereses. Pero en muchos otros casos, digamos, la economía internacional ha visto episodios de guerra comercial. El último, en el sentido más amplio, y de conjunto fue en los años 30, después de la crisis de 1929, lo que se conoce como la Gran Depresión, que otra vez, en buena medida, instigados por la
elevación de los aranceles estadounidenses, muchos otros países respondieron con medidas análogas y eso contribuyó a que la crisis fuera más profunda, que la recesión se convirtiera en un fenómeno mundial más severo. Entonces esa es la preocupación también ahora que las medidas estadounidenses produzcan y transmitan un impulso recesivo y que si hay guerra comercial, es decir, si varias de las grandes economías responden aumentando los aranceles, disminuyendo la oportunidad del comercio, eso no haga sino que... Sí, no nos beneficia a nadie. Exactamente. Mira, me parece importante dejar de pensar en lo que estamos viviendo como el resultado de la acción de un loco o de un individuo que por ego, por narcisismo, todas características que probablemente en términos psicológicos definen o connotan con cierta precisión a Donald Trump, pero me parece que hay que ir más allá. Es decir, Trump es un gobernante autoritario, ciertamente una desgracia para la democracia política, para el derecho internacional, para la convivencia, pero la política económica de la que es expresión y la cuestión de los aranceles es un síntoma de algo que no funcionaba. Es decir, el desbalance comercial que se dio a partir de los años 80, ¿no? Durante la globalización. Por lo cual Estados Unidos tenía déficit comercial con el resto del mundo, que no podía saldar año tras año, durante casi medio siglo. Es reflejo de algo profundamente distorsionado y que eso obligara entonces a un crecimiento exponencial y descomunal de la deuda pública de Estados Unidos. Se mezclan muchas cosas. Aquí entramos en una discusión que luego tiene aspectos un poco más complejos, técnicos, que tienen que ver con que Estados Unidos, gracias al dólar, es proveedor de una divisa internacional. El dólar no es solo la divisa de Estados Unidos, sino la divisa en la cual todos los bancos centrales tienen gran parte de sus reservas en dólares, gran parte del comercio internacional y de las transacciones internacionales se denominan en dólares. Entonces, Estados Unidos es proveedor de la liquidez internacional y eso genera ese embrollo distorsionado sobre el cual se ha construido la globalización, que obliga a Estados Unidos a ser deficitario con el resto del mundo, a ser el botadero comercial del resto del mundo. Es decir, que en efecto varios de sus sectores económicos hayan perdido gran competitividad, que su deuda pública esté fuera de control. Y eso es un problema real. Y si no se enfrenta a ese problema real y no se ha querido enfrentar, eso nos ha dejado, en cambio, en manos de una política que pretende resolverlo de una forma violenta y unilateral, descuidando el resto del mundo, como si el resto del mundo no existiera y no importara y no tuviera reflejo también para Estados Unidos. Es decir, entonces es un asunto que hay que tomar en serio. No hay que confundirnos por los aspectos folclóricos, el pelo rojo de Donald Trump y sus alegados violentos, pero detrás de eso hay un problema muy serio. Me gusta mucho además con esto que empezaste, como de alguna forma la noticia fue los aranceles, pero que en realidad lo que demuestran es que estábamos insensibilizados, un poco como dormidos. Totalmente. Y que de alguna forma Trump fue como un recordatorio de que la globalización no es un proceso... Y no es el fin de la historia, no es un destino así. Y hay factores que la pueden cambiar de rumbo. Por supuesto. Y aquí lo estamos viendo en tiempo real, ¿no? Lo estamos viendo en tiempo real. Y con el agravante de que es un proceso que nadie controla y nadie sabe en dónde pueda terminar, no solo, sino que las políticas, los mensajes y el estilo de Trump tienden a acentuar la incertidumbre. Y quiere crear caos, porque él considera en esa mentalidad de negociador, considera que hay que quitar punto de referencia, que es más fácil para quien tiene el poder negociar en el caos.
cuando no hay parámetros y puntos de referencias fijos. Claro. De manera que crear incertidumbre es parte de esa estrategia. Es como una premisa para que luego el poder de Estados Unidos se pueda ejercer o afirmar de una manera más contundente, si se quitan puntos de referencia y parámetros a los adversarios. Pues muy bien, Pablo, pues muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo No, gracias. Quizás el último recordatorio, advertencia, es que eso no ha terminado. No, claro. Y para que luego los que escuchan más adelante nuestra conversación tomen en cuenta que la situación es todavía muy fluida, nadie sabe en qué puede aterrizar, cuándo se va a definir o a consolidar un equilibrio, pero la situación por el momento está en movimiento, pero lo que es seguro es que todavía vamos a escuchar mucho de eso y hay que estar atentos. Claro. No, pues muchísimas gracias, Pablo. Gracias. Esto fue Pasado Presente, Historia en Podcast. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Carla Benítez. Este podcast fue producido por Quisaya Estudios para el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Lucina Melesio es directora y productora ejecutiva. El guión es mío y también la producción. El diseño sonoro y la mezcla son de Carlos Jorge García y Tiger Lab. La grabación de la entrevista estuvo a cargo de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México. Queremos agradecer a Paolo Riguzzi por su participación en este episodio y un agradecimiento especial a Efraín Navarro por su apoyo en el doblaje. Hasta la próxima.